Bueno, muy bien. Quiero agradecer a mi secretario. Gracias, Peter, por su colaboración. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, hermanos. Les invito a que me acompañen. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Hoy comenzamos una nueva serie, por decirlo así, en este mes. Recuerden, vuelvo a recordar a los amados hermanos cómo llevamos el proceso para ir aprendiendo. En realidad, nunca dejaremos de aprender y conocer cada día más a nuestro Señor, ¿verdad? Y en este mes vamos a conocer o a entender algo en la historia, en la vida de un buen hombre, un gran hombre, un magnífico hombre, un hombre conocido de Dios llamado Juan el Bautista. Y tiene que ver en el contexto de lo que venimos estudiando a través del Evangelio de Marcos cuando comenzamos en Juan capítulo 4, versículo 34, cuando comienza esta historia de cómo vencer nuestros temores, ¿no? ¿Cómo se vencen los temores? Vimos a través de Marcos 4:34. Comenzamos cuando el Señor calma la tempestad. ¿Se acuerdan cómo cruzó el mar de Galilea? Al otro extremo también iba cruzando el mar a buscar a un hombre que estaba necesitando y desesperadamente necesitando, valga la redundancia, la presencia y la ayuda del Señor. Entonces cruza el mar de Galilea, cruza el mar, pero resulta que la tempestad genera en ellos un gran temor. Aquí comenzó la historia. Después seguimos con la historia del endemoniado, cómo el Señor libera a un hombre atado, esclavizado por el enemigo, por Satanás. Eso ya lo vimos también. Después pasamos cuando él cruza el mar y se devuelve. Todo esto ha sido en el transcurso de menos de una semana, esta historia más o menos. Y él se devuelve a Cafarnaúm, donde encuentra a la hija de Jairo. Y ahí viene la otra enseñanza, cómo vencer el temor sobre la muerte, el temor sobre Satanás. Ya vimos el endemoniado. Y el temor sobre las circunstancias que surgen de repente en Jesús calma la tempestad. Pero él llega a su tierra, vuelve a Nazaret y enseña la palabra, dice en el versículo 6 del capítulo 6, verso 1 de Marcos. Y aquí el Señor ya empieza a hablar de algo mucho más específico, porque a partir de Marcos capítulo 6, el enfoque de él cambia. Ahora tiende a ser más práctico. Sí, más de, bueno, ya les he enseñado algunas cosas, me han visto orar y lo vieron. En realidad sus discípulos se admiraron y se sorprendieron de él. Pero en cierta forma el Señor dice, bueno, ustedes ya me están siguiendo y recuerden cómo comenzó el contexto de Marcos 6. Ahora el Señor empieza a enviarlos para que vivan de manera práctica lo que ellos estaban viendo de él. Hermano, nosotros cuando somos o conocedores del Señor, comenzamos en el primer proceso a ser sus seguidores, pero muchos simplemente se quedan en ser seguidores de él, ¿no? Pero hay que avanzar. Después de seguidores, hay que llegar a ser discípulos, ¿no? Algunos llegan a ser compañeros, el siguiente proceso, pero nada más, con quien comparto una labor, pero no es comprometido. En realidad, no me involucro en eso. Por ejemplo, en el trabajo, tenemos compañeros de trabajo y nos involucramos en un trabajo que es pago de 8 a 12, o sea, 6, pero ahí para. Mi compañero se va para su casa, yo vuelvo para la mía y ahí termina todo. Pero en el servicio al Señor, que es lo que estamos aprendiendo ahora, tenemos que aprender, o valga la redundancia, tenemos que llegar a ser ahora discípulos y amigos. Ahí comenzó la historia en Marcos 6, porque el Señor comienza a cambiar su enfoque. Y ya comienza, como vimos aquí en Marcos capítulo 6, versículo 7, llamó a los 12, ¿no? Y más adelante en Marcos también y en Lucas 10 llama a 70 más y los envía de dos en dos. Les quiero decir una cosa, mis amados hermanos, la intención, llamémoslo así, la idea bíblica que está acá de aprender a servir de manera de parejas, en grupos de a dos, aún sigue. Tenemos que seguir organizando por la gracia del Señor y seguir preparándonos para salir. Francisco este domingo dio una buena enseñanza sobre eso en la introducción. ¿Se acuerda cómo entró? También no se deben sorprender si un día de eso no hacemos reunión, sino salimos a evangelizar o a directamente a la calle a poner en práctica lo que ahora estamos viendo en Marcos capítulo 6 hacia adelante. Pero recuerden, deben tener su compañero de trabajo con el que estén empatando, por decir así, orando, preparándose. Recuerden los cursos de Maús que estamos, se me fue el que tenía por acá, pero el verbo se lo entregamos al primo de Elizabeth el jueves que vino. Pero hermanos, debemos ir preparándonos, no solamente consagrándonos, sino también preparándonos y luego avanzando a servir. Y esa es la historia que viene aquí
en Marcos capítulo 6, versículo 14. Entonces, ¿cómo comenzó nuestra participación en el servicio? Solo recordando para coger el hilo de lo que vimos hace ya más de un mes y lo que venimos viendo, cómo comenzamos como seguidores, seguimos como compañeros en el ministerio, pero el Señor quiere que su cuerpo, porque ese es otro concepto que debemos aprender muy claramente, hermanos, que somos un cuerpo. Aquí nadie jala más que el otro, pues hay unos que en cierta forma por su labor en la iglesia o en su función de cuerpo tienen de cierta manera que jalar, valga la redundancia, arrastrar más. Por ejemplo, los maestros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Constantemente estar estudiando la escritura para enseñarles a ustedes. Pero ustedes van a recibir lo que el maestro les enseña, en este caso los hermanos líderes o ancianos, y vivirlos. Cada uno mire cómo sobreedifica sobre esta enseñanza. Y a partir de ahí el cuerpo como iglesia, sea nosotros un buen grupo acá, la gloria sea para el Señor, más los que están allí conectados por Zoom. El cuerpo debe funcionar en una perfecta unidad, perfecta armonía, ¿no? Una perfecta empatía y trabajo. Y vimos también, hermanos, lo que significa o lo que implica seguir a Jesús. Porque estar en una iglesia local como miembros y guiados por unos pastores o ancianos tiene o implica también, tiene que ver con el acto o con el mandamiento del Señor en Mateo capítulo 28, y a todas las naciones hagan discípulos, ¿verdad? Bautícenlos y que tráiganlos a la iglesia para enseñarles todas estas cosas. Y esa es la labor que tenemos que hacer. En esta historia que vamos a comenzar, porque está ahí por algo, está precisamente después de lo que el Señor enseñó en Marcos 6, 7 al 13, comienza la historia de Juan el Bautista. La historia de Juan el Bautista comienza de Marcos capítulo 1 y en Juan capítulo 1 o 2 más o menos comienza también a verse y a conocerse a este gran hombre llamado Juan Bautista. Y él nos va a enseñar lo que de verdad implica seguir a Jesús. Entonces vimos en las clases anteriores que seguir a Jesús significa o implica calcular el costo. Tenemos que ver qué vamos a ganar, qué vamos a perder en cierta manera, ¿no? Eso es lo que el Señor dice en Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. También seguir a Jesús, hermanos, como congregación o individualmente en nuestros trabajos, cuando salgamos al servicio por parejas o como el Señor nos lleve a guiar este concepto de la misión de la iglesia, va a haber un sacrificio, va a haber sacrificio de tiempo, obviamente va a haber sacrificio de comodidad, tal vez vaya a haber sacrificio porque mucha gente no va a estar de acuerdo y seguramente, como ha pasado otras veces, habrá rechazo, violencia, regaño, insulto, ¿verdad? Pueden pasar esas cosas y tenemos también que prepararnos. Seguir a Jesús también implica llevar la cruz, ¿no? Ninguno que se dice discípulo del Señor y no toma su cruz, dice el Señor, no es digno de mí. Y nosotros estamos acá para aprender. Nadie nos enseñó, venimos de un contexto religioso. Cuando, por ejemplo, yo estuve hasta los 14, 13 años en el catolicismo, conociendo el catolicismo y queriendo conocer a Jesús en esa religión, pero esa religión era eso, una religión, y mi vida era una religión. Pero doy gracias al Señor que me permitió conocer en cierta manera la verdad. Él me llevó a la verdad. No, yo no lo buscaba como deseo natural, sino ese deseo lo puso el Señor. Y así por lo cual ustedes están en esta noche acá, hermanos, porque el Señor puso en ustedes el deseo natural de buscarle y Él les llevó a conocerle. Pero para conocerle, como dice en Romanos capítulo 10, que está enseñando el hermano David, que ya casi llega, no le falta por ahí, en Romanos 5 apenas, y lleva ya varios años hasta Romanos 5, pero en 10 años vamos a llegar a Romanos 10, si el Señor lo permite. Pero el Señor dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo se salvarán? Bienaventurados o benditos sean los pies de aquellos que anuncian la paz. Entonces nosotros estamos llamados a hacer esos pies, esas personas, esa comunión que va a llevar el evangelio a otros para que escuchen. ¿Cómo más ven los demás nuestra fe? A través de nuestro testimonio. Nosotros somos, como dice la escritura, libros abiertos, somos un faro que alumbra, ¿verdad? También dice la escritura que somos sal, ¿no? Entonces no podemos dejar que la sal se dañe, porque si no, no causan efecto. No podemos permitir que nuestra luz se apague, porque si no, no alumbramos. Y eso tiene que ver con nuestra vida de iglesia. Si aquí hay localmente un pecado, ese pecado va a oscurecer la luz de Cristo para todos también, ¿no? Aunque aparentemente no sea así, pero sí afecta el cuerpo en su totalidad. Entonces, calcular el costo, calcular el sacrificio, tomar la cruz.
Dice también la escritura en Juan 8:12 lo que obtenemos al seguir a Jesús. Dice en Juan capítulo 8, vamos a buscarlo para que ustedes se entrenen en la palabra. Yo estoy hablando acá, pero ustedes deben guiar buscando los versos, porque ustedes diligentemente deben mirar y entender si lo que estamos enseñando es lo correcto. Obviamente ustedes van a recibir de mí lo mejor en el temor a Dios. Una de las cosas que uno cuando viaja, mi hija nos dio el gran privilegio con mis dos hijos, porque Peter es mi hijo también, de llevarnos por allá al mar otra vez. Y una de las cosas que se nos advierte y uno ya sabe por experiencia, pero mi yerno no. Él como buen americano, él a todo iba a decir que sí, no. Él debe decir no si se le acerca a alguien a meterle el pescadito. No, gracias. Si se le acerca a alguien a ofrecerle el dijecito o el trenzado, aunque para él es difícil el trenzado, pero yo le dije a una, si le hace un trenzado en la barba, vale, se lo pago. Pero no, diga no. Porque y si viene un alimento hay que tener cuidado, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, en la playa recibí un alimento de eso y nos pegamos una intoxicada, eso fue en un campamento, creo que ahí estaba, no sé, pero eso fue una intoxicada en Barranquilla tremenda, diarrea completa por varios días, fue horrible. No hay que recibir lo que no está bueno, pero ustedes aquí sí saben que estamos recibiendo lo bueno. Pero ¿cómo saben que si yo les estoy dando lo bueno? Pues ahí tienen la Biblia en sus manos y ustedes van a comprobar. Por eso dice Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tenemos nosotros ahora, hermanos, para compartir? La luz de la vida. ¿Sí? También dice en Juan 12:26, pero ya se los menciono para que ustedes, si me quieren seguir bien, pero lo lee Juan capítulo 12, versículo 26. Miren la promesa del Señor. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, recuerden bien el orden, donde Él está, no donde yo estoy, donde Él está, allí estará también mi servidor. Miren esta frase tan hermosa. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Oye, qué emoción! Qué gloria, hermanos! El día que el Señor nos diga a todos nosotros, buenos siervos fieles, entren al gozo de su Señor. Esa es la mejor recompensa, ¿no? Algunos se fijan en el dinero, en las posiciones, en tenerlo todo, pero nosotros no, porque nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos, sino en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Entonces, hermanos, somos luz, pero tendremos la honra del Padre. Otra cosa para recordarles, hermanos, cogiendo el hilito, es que debemos entender que hay formas correctas e incorrectas de seguir a Jesús. Recuerden eso que vimos, que podemos seguirle a la distancia. Algunos le seguían a la distancia. Y realmente en el pueblo, entre la fe cristiana, hay muchos cristianos, hablo comillas, yo siempre hago una diferencia entre un cristiano y un creyente. Un cristiano es el que está ahí, cristianos nominales. Para mí los creyentes son los que en verdad estamos comprometidos, los que queremos conocer del Señor, los que le estamos buscando hoy constantemente. Pero hay muchos cristianos que le siguen a la distancia, ¿no? Simplemente no se comprometen, son consumidores, pero no dadores. Y nosotros vamos a aprender también con todo esto que el Señor nos está guiando a ser dadores. No solamente recibir, sino dar. Porque la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Para usted dar, tiene que recibir algo. Sí, pero hay que también que entender que estoy recibiendo, que estoy dando. Y otra cosa, Marcos 10:32 me enseñó algo muy bonito, es que algunos siguen a Jesús por temor. Hermanos, si hay temor en su corazón, hay algo. Y eso es lo que estamos viendo a través de Marcos capítulo 4, cuando comenzó nuestra historia. Marcos capítulo 10, versículo 32 dice, me enredó el dedito aquí ya, regáleme, sí, lo tengo acá. Marcos capítulo 10, versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Hay alguno acá, hermano, que siga a Jesús con miedo? Espero que no, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme, ¿qué más dice? No ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros tenemos que perfeccionar el amor de Cristo acá, hermanos, para que la gente nos crea ya. Podemos llegar bien con mucho salero y aquí el hombre, uy, el Señor tan dinámico y hablar y usar demagogia, usar oratoria, usar frases bonitas y convencer a la gente de una manera hueca, pero eso no es la convicción que salva. La convicción que salva viene del Señor mismo directamente a través del más humilde
Por eso Elenita pidió, yo quiero ser un vaso nuevo. Para eso, hermanos, necesitamos dejarnos moldear por el Señor, si no, no podemos ser vasos nuevos. Recuerde que el Señor no forma vida, no restaura vida de retazos, de sobras. Nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces, eso es lo que es el evangelio. Entonces, hermano, hay unos que siguen a Jesús en la distancia, hay otros que siguen a Jesús por temor, cual no nosotros, no debemos hacerlo, y hay otros que simplemente no lo siguen. Aún en la misma fe, no le siguen. Están en la iglesia, pero no le siguen. Por eso cuando llegó el momento, como dice en Juan 6:66, y el Señor les habló de las cosas que vendían, ellos dijeron, la palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y muchos le abandonaron. Ya el Señor en este momento está en su cumbre máxima de popularidad, aquí en Marcos capítulo 6. Vamos a Marcos capítulo 6. No olviden, porque estos principios también los estamos viendo, los veremos en la vida de este gran hombre. Marcos capítulo 6, versículo 14. Porque al conocer la historia de Juan Bautista y la analizamos bien, vamos a ver los 5 principios que también vimos a través de Marcos 6:1, Marcos 6:7 hasta el 14. Recuerden, fueron 5 principios. El primero fue el que el Señor llama. Nosotros somos escogidos de Dios, llamados de Dios, ¿verdad? Fuimos apartados por Dios, escogidos por Dios y con una misión que Dios nos da. Recuerden que la congregación de los santos, el pueblo de Dios, debe entender 2 cosas, su misión y su visión. Nuestra misión es prepararnos. Nuestra visión es llevar el evangelio. Nuestro trabajo es prepararnos acá, ¿no? Es entender la verdad de Dios para poderla enseñar allá, porque ese es el trabajo al cual el Señor nos mandó. Recuerden que nosotros, esta iglesia o la iglesia del Señor, no menciono esta porque donde estamos, somos en verdad como la embajada hacia el reino de los cielos, ¿no? La gente llega por acá, por decir algo, para que me entiendan el concepto, y pueden entrar al reino de los cielos, porque donde más escuchan la verdad del evangelio es a través de nosotros, como pueblo e individualmente, ¿no? Los demás están en oscuridad, perdidos, la luz va a ellos y les muestra el camino para entrar al reino. Por eso el Señor llama. Pero el Señor no se contenta solamente con llamar, Él envía. Recuerden lo que vimos en Mateo capítulo 10, ¿no? Que Él mira en el texto paralelo de Mateo 10, cuando habla de Mateo 10, 5 al 15, cuando Él habla de enviar a los 12, en Mateo capítulo 10, antes de enviarlos, Él estaba haciendo algunas cosas. Recuerden, antes de que Él los enviara, separándolos de 2 y los envió a los 12, habían sucedido unas cosas. Eso fue después de que él salió de Nazaret, lo que está en el verso 13 de Marcos capítulo, de Marcos capítulo 6, versículo 6, ahí estaban. Y él estaba haciendo algunas cosas que llama a Mateo, sana a un paralítico, habla sobre el ayuno, después ya llega la sanidad de la hija de Jairo y sigue, 2 ciegos reciben la vista, esto está en Mateo, el texto paralelo, y él dice algo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, tenemos que aprender a tener la misericordia, a vivir la misericordia de Dios para con los que no conocen. Desafortunadamente, llegó el Señor, hermanos. Esta es la trompeta que se asustarían ustedes. Bueno, vamos a hablar más duro porque la vecina no va. Hermanos, tengamos en cuenta eso siempre en nuestras vidas, porque nosotros, hermanos, estamos llamados a mostrar la verdad de Dios, sea como sea. Ese es nuestro trabajo. Desafortunadamente, como voy a decir ahora, muchas veces el evangelio también tiene que enseñársele a la iglesia, porque hay muchas personas en la iglesia que no están en el evangelio, no son hijos de Dios, no creen, no han creído. Yo creo que yo tuve conciencia de mi fe. Yo dije que conocí al Señor a los 15, me bauticé a los 18, me aparté 10 años, a los 28 más o menos volví, gracias también a la labor de mi esposa que el Señor usó. Yo creo que de los 28, 29 años ya empecé a tener conciencia de que yo no era verdaderamente un hijo de Dios, y ahí tuve que redefinir mi fe, y unos años después ya empecé a creer de verdad, porque erróneamente se nos enseña, no, haga la oración de fe, no, haga la oración de fe y usted ya es salvo. Hay que tener cuidado, hermanos, porque en la Biblia no se menciona esa oración de fe. Pues está, me la muestran y con mucho gusto la enseñaremos y la practicaremos y la viviremos. Pero en la Biblia no aparece la oración de fe. Solo dice, cree y será salvo. Arrepiéntase, ¿no? Cambie la vida, pero esa vida viene por un cambio interno. Por eso el estudio tiene que mostrarnos verdaderamente
si nuestras vidas han cambiado, están siendo transformadas. Y si usted tiene temor de Dios y temor de su alma, si usted ve que esto no se está cumpliendo, preocúpese. Preocúpese porque hay desandar pasos de mirar en dónde estoy perdido. A mí me tocó mirar en dónde me perdí. Desde los 15 hasta los 30, 15 años, imagínate, yo pensando que era hijo de Dios y todo, pero mi vida era un completo desastre. Bueno, no digo que ahora sea perfecto, nadie lo es, estamos en un proceso, pero en comparación a lo que era Carlos antes, le doy gracias a Dios por el cambio. Ahí donde sé, verdaderamente el Señor está conmigo. Y el Señor no solamente llama, el Señor no solamente envía, sino el Señor también respalda. Él va a apoyar, va a estar ahí con nosotros siempre. Por eso envía a los 12 y le dice, no lleven nada, y los mandó solamente con el bordón y nada más, ni alforja, ni doble calzado, ni dos túnicas. Vayan con lo que tienen y los respaldar. Eso fue lo que hizo el Señor. Y vimos en Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante. En Lucas se dice que ellos regresaron felices, ¿no? Recuerden, porque el tema de Marcos 6, 7 hasta el 13 es ir, pero en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿no? No es ir en el nombre de la iglesia, ¿no? No es ir en el nombre de denominaciones. Yo no soy calvinista, ni soy bautista, ni soy presbiteriano, ni soy metodista, ni soy anglicano, ni soy hueleyano. Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues obviamente no tenemos denominación como tal. Yo me identifico perfectamente con los bautistas. Es más, creo que tengo mucho de lo bautista ahora. Mi yerno es más bautista que nosotros, pero igual seguimos en la misma tónica. Me estoy identificando mucho de las cosas porque muchas de las enseñanzas de los bautistas están en la Biblia, obviamente. Y nosotros hemos tomado todo para redefinir nuestra fe, porque nuestra fe comenzó precisamente con este grupo de hermanos que sinceramente decidimos reunirnos para volver a la fidelidad y las escrituras, porque la religión cambia, la tradición cambia, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, no estar viviendo en tradición. Y el Señor da autoridad, ¿eh? Por eso Él les dice, y los discípulos vuelven felices. En Lucas capítulo 10 dice, gozosos de que los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? No se alegren por eso, alégrense más bien que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que sus nombres están en los cielos. Esa es la verdadera razón, ¿no? ¿De qué nos vale llenar una iglesia denominacionalmente si todos nos vamos al infierno? No sirve. Hay que llenar una iglesia de salvos, de hijos de Dios, transformados, redimidos, que podamos funcionar en ese nuevo misterio, llamémoslo así, que estamos viendo en Efesios capítulo 3, donde Pablo habla del misterio de la iglesia como un cuerpo. Muy bien. Marcos, esto era la introducción para que usted retome, ¿no? Porque de igual manera esto lo vimos hace más de un mes y es bueno estar recordando. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 14. Aquí vamos a quedarnos como 2 jueves, pero vamos a ver qué aprendemos de acá. Porque está en el texto, recuerden que Marcos, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Perdón. Juan Marcos, pero ¿quién se lo dictó? Es la experiencia de Pedro, ¿no? Marcos simplemente fue el escribiente, ¿no? Entonces está ahí porque a Pedro dijo, me parece que ahí como que queda más empatada la historia. No, porque así sucedió. Porque en el texto, como está acá y en su contexto, el Señor quiere enseñarnos algo, hermanos. Y como estamos viendo del servicio, estamos viendo vencer el temor, incluso vencer el temor al servicio, pone la historia de Juan. ¿Y cómo comienza la historia de Juan el Bautista? El título que está arriba en sus Biblias, ¿sí? Que no está aquí, no es inspirado, pero en sus Biblias dice muerte de Juan el Bautista. Hermanos, el servicio implica a veces morir y muchos en la fe han muerto. Conocemos grandes historias o historias en nuestra fe, en nuestra historia como iglesia. Doy ejemplo rápido, el que se me viene a la mente siempre, que es Jim Elliot, ¿no? Cuando fueron a enseñar a los Aucas, 3 misioneros creo que fueron, ¿cierto? Bueno, en caso que hicieron el contacto, aparentemente los iban a recibir. Ellos se prepararon, oraron, sintieron el llamado del Señor y todo, pero los planes de Dios fueron diferentes. No era el tiempo. Y ellos llegaron ahí, apenas tocaron la playa, fueron muertos. Fueron muertos. Sin embargo, años después, quien siguió sus pasos, que fue su esposa Elizabeth, ella llegó también y obviamente eso ya se había trabajado. Creo que ella trabajó con ellos y muchos de los que mataron a su esposo ahora son sus hermanos. Hermanos, el trabajo de Dios es grande. No desmayemos de hacer el trabajo de Dios. Este hombre, Juan el Bautista, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó y por qué comenzó a resaltar Juan el Bautista? ¿Qué significa esta historia acá? Entonces,
dos cosas marcaron el éxito que tuvo el ministerio de los discípulos al ir de un lugar a otro. Recuerden que todo termina en el verso 3. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Pero qué? En el nombre del Señor, ¿no? Entonces, en primer lugar, fue exaltado el nombre del Señor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que los discípulos hicieron bien la tarea? Porque el verso 14 comienza con: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Hermanos, cuando vayamos, como dije anteriormente, no vamos a ir, ay, que allá predique el gordito, el hermanito, allá el señor blanquito, ahí el canocito, que enseñan bonito, que vayan allá. No, hermanos, nunca inviten a nadie a la comunión porque escuchar al hermano que enseña acá. Tráiganlo para que escuchen de Jesús. Fuércelos para que oigan de Jesús. Porque nuestra tarea verdaderamente es esa, hermanos, hablar todo, siempre, constantemente, a toda hora de Jesús. Y hablamos por lo que enseñamos, y hablamos por lo que vivimos, y hablamos por lo que hablamos también. O sea, enseñamos y mostramos la fe. Nosotros, como dice, somos cartas abiertas, ya lo dije anteriormente, y la gente nos mira, la gente nos analiza, y por eso a veces el evangelio tiene una mala fama por culpa de algunos. Por ahí escuché en redes sociales, por ahí hay uno que está apoyando el nefasto gobierno y es pastor de una iglesia en Barranquilla, ¿no? No voy a decir nombre, pero ese señor, ¿qué clase de fe tiene? ¿No? Él debería estar centrado antes, bueno, porque algunos tienen su mirada en las cosas de este mundo, pero no vamos allá. Fue ensalzado el nombre de Jesús, que habla de la fidelidad de los discípulos en su tarea. Ellos fueron fieles. Ellos no fueron a hablar, mire, tengo algo que darles, yo les pongo las manos y los sano, pero tenían que hacerlo en el nombre del Señor. Recuerden que ellos fueron con la autoridad en el nombre de Jesús. No fueron con poder, ¿no? Porque algunos enseñan que tienen poder, ¿no? Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ungidos, hablan de que ellos tienen un poder innato y eso los hace especiales. Y ellos son el punto de enlace entre Dios y la congregación. Eso es una mentira, hermanos. Los apóstoles, como se enseña en muchas congregaciones, no es una verdad bíblica, ni los apóstoles ni los profetas que anuncian verdades que son antiescriturales. Recuerden lo que dice la escritura también, lo que significan los términos apóstoles y profetas. Es sencillo, todos lo somos si cumplimos la palabra de Dios como dice. Entonces los discípulos no se exalzaron a ellos mismos. En ninguna parte nadie preguntó, por ejemplo, quiénes son estos hombres que hacen estas obras grandes, ¿no? Lo que siempre preguntan es, ¿quién es este Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Sí? Él no les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que son ustedes? Sino porque con Jesús habían ya discípulos de incluso de Juan Bautista, ¿no? Algunos en Juan capítulo 1, 2 aparecen ya como discípulos de Juan Bautista que empezaron a seguir a Jesús. Y la pregunta siempre era, ¿quién es ese Jesús en cuyo nombre actúan estos hombres? Entonces la fama de Jesús se extendió. Esta es la historia donde la fama de Jesús está en su cúspide. Después de ahí empezamos a ver una serie de acontecimientos, la preparación de los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿para qué? Matarle, ¿no? Y comienza la preparación a que el Señor, el hijo de perdición entre sus mismos discípulos, uno de los 12 que también sanó y en su nombre hizo grandes cosas, llamado Judas. Judas. Y en Juan dice, cuando Satanás entró en su corazón, Judas fue, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hijo de perdición. Mire, hermanos, eso nos enseña que en el pueblo de Dios muchos habrán escuchado la fe, pero no son de la fe. Muchos oirán y cantarán y alabarán, y dirán gloria a Dios y aleluya, pero se condenarán. Por eso dice la escritura, ay Señor, y en tu nombre, ¿se acuerdan ese? En Lucas está, ¿no? También. Señor, y en tu nombre hicimos estas cosas, y en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, ¿qué les dice él? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, mire cómo debemos nosotros cuidar nuestra fe. Entonces, estos discípulos, los discípulos del Señor y todos nosotros, no debemos vivir como muchos cristianos. Yo fui un hombre que por años sufrí por vivir de esto y eso fue un gran error que el Señor me corrigió. Yo quería vivir de resultados. O sea, los discípulos no vivieron de resultados, no vivieron de estadísticas, de a cuántos predicaron. Uy, en el estadio de 30,000 personas le prediqué. ¿Cuántos liberaron, o cuántos bautizaron y cuántos sumaron? Como en el caso de nuestra iglesia de pronto. Nosotros de pronto sí lo hubiéramos hecho, ¿no? Caíamos en ese error. A ver, ¿cuántos, cómo llenamos la iglesia? No, hermanos. Hay un porcentaje que en las grandes campañas evangelísticas, digamos que
de las personas que aceptan a Jesús en campañas evangelísticas, más del 70 al 80% en un mes, 2 meses, aún a pesar del seguimiento, no sigue. Solo queda un pequeño porcentaje que verdaderamente van a incluirse en congregaciones locales como salvos y como bautizados. Pero de esos 1,000 o 2,000 que pueden haber en una campaña grande de conversiones, solo el 70 o 80%, perdón, el 20% de esa gran cantidad permanece. Los demás se van, se evaporan. Entonces, hermanos, no hemos vivido de resultados, no hemos vivido de estadísticas. Yo les confieso, yo era muy depresivo espiritual en ese aspecto. Yo salía aquí a la reunión todo feliz con mis 5 hermanitos, cuando salíamos con David, a veces con 4 hermanitos, con 2 hermanitos, con 3, y llegamos allí los cultos llenos. Y ya, pero ¿qué? ¿Te acuerdas, David, que ahora nos va a tocar es como cambiarnos para allá? Entonces, porque ellos salían a montones. ¿Y eso qué tenía que ver? Pues en realidad el Señor me enseñó mucho de esto. En realidad tenemos que trabajar de la manera local, porque al Señor no le importan las multitudes. En realidad, Él va viendo corazones de uno a uno. Y aquí hay preciosos hermanos, aquí todos ustedes y los que están allí por Zoom, hermosos y preciosos hermanos que seremos todos usados por el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra satisfacción al servir? Que el nombre de Jesús sea conocido, sea honrado, sea alabado. Por todas partes debemos buscar que la gente conozca de Jesús y sobre lo que Él es capaz de hacer, ¿no? Ya últimamente estoy ya, no sé, yo no llevo mucha literatura en el carro. Yo hablo más directamente, pero a veces por tiempo sí ya sé que es mejor llevar mis trataditos. Entonces, mire, le comparto esto, porque a veces mis servicios son tan cortos que cuando surge el tema no alcanzo a hablar, ¿sí? Hubo una vez que empecé a hablar y créame, duramos como 1 hora hablando y el taxímetro corriendo. Y él me pagó, dijo, yo le pago, pero escúcheme. Y hablamos. Y era un pastor que estaba en crisis. Fue interesante. Pero hubiera sido más fácil, mire, hermano, coja el tratadito y vamos a hablar más tarde y nos comunicamos con mucho gusto. Me da pena interrumpirlo y con todo respeto nos escuchamos también. Entonces, bueno, hermanos, debemos entonces entender que una de las grandes debilidades de la iglesia moderna es que hablamos mucho acerca de la iglesia en lugar de hablar del Señor. Por eso siempre considero, y él he creído, no somos denominacionales. El domingo una señora se quedó mirando y yo me le acerqué. Digo, ¿ustedes son Emaús? Y dije, buenos días. Le di la mano, ya no me quiso dar la mano. ¿Ustedes son Emaús? Y dije, sí, señora, nuestra reunión se llama. ¿Ah, ustedes son católicos? No, señora, no, porque los católicos tienen un grupo Emaús, ¿no? Sí, y mi hija estudió todos sus años en una iglesia, en un colegio cristiano llamado Camino Emaús. Y a mí me decía, ay, su hija trabaja, estudia en un colegio católico. No, ella no es en un colegio católico, en un colegio cristiano llamado Emaús. Entonces me toca ir a la escritura, explicarle qué significa Emaús. Le digo, no, ese es el nombre que tenemos para identificarnos, pero no somos ni Emaús. Y ya, como la gente no entiende de qué me vale explicarle, yo no soy calvinista, no soy bautista, no soy presbiteriano, no soy... Decimos, somos un grupo de personas que nos reunimos a estudiar la palabra del Señor y aquí nos congregamos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Señor a través de nosotros, hermano? ¿Qué creen ustedes que puede hacer el Señor a través de nosotros? A ver, Efesios capítulo 3, versículo 20, creo que lo menciona, pero es como para llevarlos a la idea. ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros? Por usted, hermano. Mira, usted es tan sencillito, mírese. ¿Qué puede hacer el Señor? Usted dirá, pero el Señor, ¿qué puede hacer por mí? Dice el Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Hermanos, ¿usted en el poder de quién? Del Señor. Y ese poder está en cada uno de ustedes. En las más jovencitas que estamos buscando que conozcan más del Señor, ¿cierto? Entonces, Mariana o Paula o Sofi, que conozcan del Señor, que sean hijas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si ustedes son hijas de Dios? Esperamos que sus mamis estén trabajando en ese aspecto de engendrarle la fe, ¿no? Zaida y Laura y su tía Marisol en la fe de estas niñas para que cuando sean mayorcitas, porque esa no es tarea solamente de la iglesia es un apoyo, pero todo viene de casa. Ellas pueden decir con verdadera fe y convicción que tienen al Señor en su corazón, verdaderamente son hijas de Dios. Entonces, como dije, hermanos, tenemos un poder que nos permite actuar de esa manera, ¿no?
Él lo puede por todo a través de nosotros. Si nos rendimos a Él, podemos hacer grandes cosas. Entonces, como dije, ya para en estos 5 minuticos terminar y tener buen tiempo para orar, porque hermanos, esta es reunión de estudio bíblico y oración. La oración es muy importante. Creo que este mes alcanzamos a tener vigilia, no. Vamos a tener reunión de pareja porque ya hace más de un mes que no tenemos reunión de pareja. Ya estamos cuadrando con el hermano Jorge Pinzón para que por favor las parejas de la comunión estén atentos y preparados para ese sábado que vamos en el amor del Señor a organizar con el hermano Jorge Pinzón las siguientes series de reunión de pareja. Entonces, en el caso de aquí de Marcos capítulo 6, versículo 14, el Señor está en la cúspide de su popularidad. Entonces dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. ¿Cuántas personas? O sea, ¿cómo somos nosotros en ese aspecto? A veces queremos ser notorios, ¿no? Queremos ser conocidos, queremos ser como exaltados. Es para, por ejemplo, para alguien que enseña, es gratificante, pero es muy delicado cuando las personas o los hermanos vienen y lo alaban. ¡Qué buen mensaje, hermano! Y le dan la palmadita. ¿Qué pasa con su ego? Su ego se revienta. Hermano, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La gloria sea para el Señor. No me miren a mí. Y tratar de uno siempre decir, no, es para el Señor. Si lo dice bien, amén, me alegra. Este domingo tengo la responsabilidad de enseñarle la palabra. Entonces estén orando para que pueda enseñarle lo que ustedes necesitan, que el Señor me esté guiando a completar lo que ya más o menos estamos organizando. Y espero que sea lo que usted necesita hoy para que su vida sea nuevamente o siga siendo transformada. Entonces, a medida de que los rumores acerca de Jesús comenzaron a circular, porque resulta aquí que dice, oyó Herodes, el rey Herodes, y Herodes son varios reyes, ¿no? Quiero recordarles eso. No sé si ustedes conocen la historia de los Herodes, ¿no? Como conocer aquí la historia de los Santo Domingo o la historia de los Artilalule. Los Herodes era una dinastía de reyes que comenzó con Herodes el Grande, que fue el Herodes que asesinó a los niños en Mateo. Después, el siguiente Herodes, que es este Herodes que está acá, que fue su hijo. Ya les comento cómo es algo de la genealogía de él, porque esos Herodes no eran judíos, ellos se convirtieron al judaísmo, venían más de trasfondo griego, fueron puestos ahí por los romanos. Y ellos tenían por costumbre, como norma entre ellos para cuidarse, algunos de ellos eran tan malos que cuando llegaban al trono para curarse de salud, mataban de ahí para abajo a sus hijos. Creo que fue este Herodes, el primer Herodes, perdón, el que lo hizo. Él mató a sus hijos, a su esposa, y bueno, para evitar que le usurparan el poder, ¿no? Ser el único. Bueno, ya llegaremos allá. Pero ellos tenían la costumbre de casarse entre ellos. Había mucho incesto. Muchos se casaban entre parientes cercanos. Y ahí es donde surge el problema, donde este rey Herodes comete un pecado, que es donde Juan el Bautista comienza a exhortarlo. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque él se casó con una prima, que era esposa de un medio hermano de él, que era hija de un hermano del medio hermano. ¿Sí entienden el enredo? Así ella era Herodías y se casó. Eso era un enredo completo. Y Juan habló. Mire, hermanos, esto nos enseña, ya para terminar, que al pecado no hay que acolitarlo, al pecado, pecado, y hay que nombrarlo. A veces nos da miedito, ¿verdad? Nos asustamos decirle al hermano, si se va a ir, que se vaya, si se le menciona el pecado. Pero hermanos, aquí estamos tratando de, en verdad, de buscar al Señor con santidad, no es religiosamente. Y si hay un pecado, se sigue el proceso. Si usted, hermano, conoce a alguien que está en pecado, ¿qué deben hacer? No vengan a mí. Primeramente, no vengan a mí, vayan al hermano. Vayan al hermano, en amor exhorten, en amor. Que él sepa el amor. Ha sido descubierto, hermana y hermana. No debe andar así. Y si no cambia, vaya con 2 testigos. Así nos puede llamar para ir como testigos y estar atentos, ¿no? Y si no oye a los 2 testigos, 3 testigos, ¿qué? Vaya a la iglesia. Si no oye a la iglesia, ¿qué hay que hacer con ese hermano? Si no oye a la iglesia, fuera, afuera. Hermano, porque un poco de levadura le da la mano. Y tenemos que cuidar. Va a doler, eso sí duele. Como sacar al hijo de la casa cuando las embarra. Gracias a Dios nuestros hijos están saliendo en buenos términos de nuestras casas, ojalá no. Pero es muy duro cuando un hijo sale mal y tener que expulsarlo, negarlo, ¿no? Es horrible, es doloroso y yo trato de
empatar con aquellos que han pasado por esta situación. Entonces, dice en el verso y termino, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se ha hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces, a medida que los rumores sobre Jesús, su fama, porque eso no es como ahora, ¿no? Yo he visto accidentes, en mi trabajo he visto accidentes y a los minutos uno entra a algunas páginas y ya está el accidente publicado. Oye, acaba de pasar por ahí. Usted es lo que hace la tecnología, el teléfono firma y automáticamente sube a red social. Y así pasa, ¿no? Y es delicado, ¿no? Eso nada es oculto. Pero en el caso del tiempo de Jesús no vean esas tecnologías. Ay, allá está Jesús y dice, este es Jesús, ¿no? Él empieza a oír rumores de un hombre que estaba haciendo grandes cosas. Ese Jesús, y él piensa, es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque él le había matado. Vamos a hablar de eso cuando llegue también algo de la conciencia. Es interesante lo que hace la conciencia. A este hombre lo carcomía la conciencia. ¿Saben? El rey Herodes el Grande murió en el año 4 después de Cristo, después de que mató a los niños, después de que la historia de Mateo 1 y Lucas 3, él muere y comienza este Herodes. Y creo que es este mismo Herodes, ya más tarde les confirmo, fue el que murió, está en Hechos, comido por gusanos. Este mismo rey, una muerte terrible. Vamos a ver ahí. Entonces, vamos a parar acá, hermanos. Quedamos en la primera parte de Marcos, capítulo 6, versículo 14, la primera parte, porque vamos a hablar de cómo la conciencia estaba acusando al rey Herodes. Entonces, el Señor nos habla de varias maneras. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? Primeramente, por la palabra de Dios. Siempre será por la palabra. Segundo, ¿por qué más? ¿Qué otras herramientas usa el Señor para hablar? Su iglesia, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Qué más usa el Señor? Romanos capítulo 2. La conciencia, ¿no? La conciencia. Entonces el Señor usa esos elementos, ¿no? Para llevarnos a conocerle. Cuando usted está haciendo algo malo y su conciencia le dice, no lo haga, sabiendo usted que es malo, usted no lo hace, bien, usted ha hecho caso a la voz de Dios de cierta manera que fue esa conciencia. Pero si usted está haciendo algo malo y la conciencia le dice, no lo haga y usted lo hace, horrible, porque su conciencia ya se ha endurecido, ya no hace caso, su corazón cada vez se aleja más de Dios. Hay que tener mucho cuidado en esto y eso lo vamos a ver el próximo jueves. Como las buenas telenovelas lo dejamos para el próximo capítulo. Entonces vamos a parar acá, voy a trazar mi rayita acá y ahí sé que para el próximo jueves comenzamos entonces a hablar de este tema. ¿Qué hace la conciencia en nosotros? Y después empezaremos a hablar algo más de la vida de Juan, porque Juan muestra en su vida todo esto que hablamos de los principios, que el Señor lo llamó, el Señor le envió, el Señor le respaldó, el Señor le dio autoridad, el Señor le dio un mensaje, pero también el Señor le exigió un costo. ¿Estaremos nosotros dispuestos, hermanos, al costo que el Señor nos va a pedir, a asumir el costo? Ahí el meollo del asunto, de cierta manera. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar acá. Permítanme, yo paro aquí esta grabación.